Este video estará abocado a aplicaciones. Ya no veremos materia nueva, sino que aplicaciones. Y empezaremos con un ejercicio que ustedes tienen que hacer. Y se trata de lo siguiente: calcular el área de una esfera de radio R. Ustedes dirán, el resultado es 4πr cuadrado. Sí, pero tienen que calcularlo. Y lo van a calcular con este diferencial de superficie que está acá y lo integran. Los primeros 15 resultados que me envíen a el mail de este canal de YouTube van a recibir alguna bonificación, una pequeña bonificación en el control 1. En el inicio del video está el mail del canal horacioprofe@gmail.com. Así que solamente lo que tienen que hacer es calcular y escanear y mandar entonces el escáner a ese mail colocando entonces su nombre y apellido para yo poder identificarlo en la lista del curso de este año 2020, segundo semestre. Bien, nuestro primer ejercicio que vamos a hacer hoy tiene que ver con el campo vectorial R unitario partido por R cuadrado en coordenadas esféricas. Este campo vectorial es muy importante, no es cualquiera. No es R unitario partido por R o R unitario partido por R al cubo, es R unitario partido por R cuadrado. Es muy importante, como dije, porque es la forma que tiene el campo eléctrico. Por lo tanto, para un curso de electromagnetismo hay que manejar bien la matemática de ese campo vectorial. Entonces, empecemos con algunos ejercicios simples. Por ejemplo, ¿cuánto vale la integral de superficie de ese campo vectorial sobre una superficie de una esfera de radio R? Lo que está dibujado acá es la superficie de una esfera de radio R. Entonces, esta superficie tiene elementos de superficie, como ese que está ahí. Entonces, aquí tenemos el vector ds, que es el elemento vectorial de superficie. Y la pregunta es cuánto vale el flujo de ese campo vectorial, es decir, A.ds sobre toda la superficie. ¿Cómo se hace un problema así? Bueno, hay que ser sistemático para hacerlo. Estamos en coordenadas esféricas. Bien, necesitamos A.ds para poder integrarlo. A está dado, vale R unitario partido por, en la superficie, R vale R mayúscula, porque estamos en la superficie. Es una integral sobre la superficie, no en el interior de la esfera, es sobre la superficie. Así que esto vale R unitario partido por R cuadrado. Y hay que multiplicar por ds, pero nuestro vector ds también, por ser una esfera, apunta en el sentido de R unitario. Por lo tanto, esto va a ser un ds por R unitario. El vector normal a la superficie va a ser R unitario, porque es una esfera. Por lo tanto, esto va a quedar ds por R unitario. Bueno, R unitario por R unitario, producto punto, vale 1. Así que esto me queda ds partido por R cuadrado. Esta es una manera de hacer el problema, no es la única. Entonces, la integral en toda la superficie nos va a quedar la integral de ds partido por R cuadrado. Pero R es constante, así que sale fuera de la integral y nos queda la integral de ds. Pero la integral de ds es la superficie. Y la superficie la conocemos, vale 4pi
r cuadrado. Lo dividimos por r cuadrado. Se van los r cuadrados y me queda 4pi. Lo interesante de este problema es que el resultado es independiente del radio r. Eso significa de que si yo tuviera un radio que fuera muy pequeño, me daría el mismo resultado, o que fuera un radio de kilómetros, me daría exactamente 4pi. En el problema anterior, donde ocupamos el campo vectorial R unitario partido por R cuadrado en coordenadas esféricas, calculamos la integral A.ds, es decir, el flujo a través de la superficie de una esfera, y eso nos dio exactamente 4pi, independiente del radio. Alguien podría estar tentado, y está en su legítimo derecho, de decir, ¿y por qué no lo calculamos mejor con el teorema de Gauss? El teorema de Gauss, ¿qué nos decía? El teorema de Gauss nos decía que el flujo sobre una superficie S tenía que ser igual a la integral en volumen de la divergencia del campo vectorial integrado en el volumen. Bien, quizá tiene razón esa persona y podría ser más fácil incluso que calcular de la manera que lo hicimos antes. Veamos cuánto vale la divergencia de A. La divergencia de A vale ¿cuánto? 1 partido por r cuadrado de A de r cuadrado A sub r, más 1 partido por r seno teta de A de teta, de A teta seno de teta, más 1 partido por r seno de teta de A sub phi A de phi. Vemos aquí que nuestro campo vectorial no depende de teta ni depende de phi, por lo tanto estas derivadas tienen que ser cero. Muy bien, A sub r es 1 partido por r cuadrado, así que esto quedaría 1 partido por r cuadrado de A de r cuadrado, 1 partido por r cuadrado. Y aquí viene la tentación a decir r cuadrado partido por r cuadrado da 1, la derivada de 1 da 0. Entonces nos quedaría que la divergencia de este campo vectorial valdría 0. Pero aquí hay algo muy malo, porque si vale 0, la integral vale 0, y nos resultó que el flujo valía 4pi. Tenemos lamentablemente una contradicción. Entonces la conclusión es que no podemos aplicar el teorema de Gauss. Entonces, ¿cómo? ¿El teorema de Gauss se puede aplicar o no se puede aplicar? Lo que pasa es que estamos frente a un campo vectorial que es muy especial. Lamentablemente o felizmente, como ustedes lo quieran ver. En este caso, lamentablemente, porque si se fijan bien, r cuadrado pueden dividir por r cuadrado y da 1 en el caso que r sea distinto de 0. Y cuando estábamos integrando, entonces la integral de la divergencia estábamos incluyendo el origen, porque esto es el volumen, esta es la superficie. Aquí calculamos el flujo a través de toda la superficie S y el volumen encierra el origen. Por lo tanto, la divergencia en este punto de acá no es 0. Es 0 en todo punto, salvo en el origen. Entonces hay una singularidad. Entonces es un problema. Ya volveremos sobre ese aspecto. Por el momento, lo único que ustedes deben tener en mente es que no es llegar y aplicar la divergencia para el campo 1 partido por r cuadrado. Es el único que provoca problemas. Entonces no pueden aplicar la divergencia de 1 partido por r cuadrado e integrarla. Eso no da 0. En realidad la integral de la divergencia debe dar 4pi, no 0. Y el problema se debe a que están dividiendo 0 partido por 0. Hemos dicho que el campo vectorial R unitario partido por R cuadrado pudiera ser problemático porque su divergencia no es 0,
cuando incluye a R igual 0. Pero existe una situación que es muy útil y es la que vamos a estudiar ahora. Es aquella donde el volumen que vemos en esta figura no incluye al origen. Entonces, si la figura no incluye al origen, tenemos que la divergencia de A vale 1 partido por R cuadrado de A de R cuadrado A sub R. Los otros términos mueren porque no depende el campo vectorial ni de teta ni de phi. Y en este caso tenemos que queda 1 partido por R cuadrado de A de R cuadrado, A sub R queda 1 partido por R cuadrado, y aquí se pueden simplificar porque nunca en el volumen se incluye al 0. Por lo tanto, esto vale exactamente 0. Entonces podemos aplicar el teorema de Gauss sin ningún problema. ¿Qué es lo que me dice el teorema de Gauss? El teorema de Gauss me dice que la integral de A.ds en toda la superficie, o sea, aquí sería básicamente S1 más S2. La normal tiene que quedar bien definida. Aquí la normal es hacia afuera. Todas las normales son hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera, acá también, acá también, acá también, acá también. Todas son normales hacia afuera. Lo que he dibujado acá con negro es el campo vectorial A en ese punto, que está saliendo desde el origen. Aquí también he dibujado en rojo el campo vectorial en la superficie S2. Pero los normales son todas hacia afuera. Muy bien, entonces tenemos que el teorema de Gauss nos dice que la integral de superficie es igual a la integral de la divergencia en el volumen. Pero la divergencia vale 0. Luego la integral de superficie vale exactamente 0. Este es nuestro resultado correcto, está bien. Por lo tanto, tenemos aquí que dado que el campo vectorial apunta radialmente hacia el origen, podemos dividir entonces este volumen en dos partes, aquella que tiene la superficie en negro y la que tiene la superficie en rojo. Aquí está pasando una tangente, como ustedes pueden darse cuenta. Muy bien, entonces quiere decir que el flujo a través de la superficie negra es exactamente igual al flujo que pasa por la superficie roja, pero con signo contrario. Y es más o menos fácil de ver. Fíjense bien, el flujo se toma con la normal hacia afuera. Aquí está, fíjense bien, el vector está yendo en esta dirección y la normal está yendo en esta dirección, así que eso va a dar el producto punto negativo. En cambio aquí la normal está más o menos en la misma dirección del campo vectorial que está dibujado con color rojo y eso da positivo. Y las dos se compensan. Se compensan exactamente, eso es lo que nos dicen las matemáticas. Entonces, ¿por qué este resultado es importante? Bueno, este resultado es importante por lo siguiente. Volvamos a dibujar la superficie negra. Y volvamos a dibujar la superficie roja. Si ahora tomamos las normales en el mismo sentido, es decir, en el caso de la superficie negra, la tomamos ahora hacia adentro, en esta dirección, y dejamos las normales de la superficie roja tal como estaban, vamos a llegar a qué resultado. Vamos a llegar al resultado que la integral de A.ds en la superficie 1 va a ser igual a la integral de A.ds en la superficie 2. Este resultado es muy importante en el electromagnetismo porque me dice que el flujo no depende de la superficie, de la forma de la superficie. Por eso que nos topamos con que la integral del flujo sobre una superficie de radio R no dependía del radio R, ¿se acuerdan?
Es decir, no depende de la forma. Podría tener el doble del radio. Esto nos está confirmando que es más profundo. No depende de la forma de la superficie.